algo que es muy importante, que es, o sea, ustedes saben lo que es una vacuna, pero el país no es solamente aplicar vacunas, sino lo importante es saber qué tipo de vacuna le estamos administrando al paciente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? Saber qué tipo de vacuna le estoy colocando. Para saber si es un virus vivo, si es un virus atenuado. Exacto, ¿no? Imagínense, ¿a quiénes no vamos a colocar un virus vivo atenuado, por ejemplo? ¿A qué tipo de pacientes no estaría indicado administrarse esa vacuna? No. A los inmunodeprimidos. O sea, por ejemplo, ¿a qué recién nacido no le aplicamos BCG? Paciente expuesto al VIH. Exacto. Niños que nacen de mamás con VIH no se les puede poner BCG, porque ¿qué es, pues, ¿qué es BCG? ¿Qué quiere decir BCG? Es el estilo de Colmer y... Estás por ahí. Calmet-Guerin, ya es la persona que ha descubierto el bacilo y él lleva su nombre. Y es un bacilo atenuado, buen día. Es un bacilo atenuado. O sea que si a ese niño con VIH que tiene una inmunodeficiencia, yo le administro esta vacuna, ¿qué va a pasar? Va a ser la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de saber por qué cómo están compuestas las vacunas. Entonces, ahí, como a modo de introducción, ¿qué tan importante y cuánto de repercusión han tenido las vacunas? Después de que ha llegado lo que es el agua potable, el saneamiento de lo que son las excretas y todo eso, las vacunas se han constituido en la forma que más ha impactado para disminuir las enfermedades y disminuir la mortalidad infantil. ¿Ok? Entonces, esa es la gran importancia de las vacunas. ¿Por qué empiezo con esto? Porque ustedes tienen que defender las vacunas. Hoy en día hay mucho médico antivacunas. O sea, yo no concibo que un médico, y hasta hay pediatras antivacunas. Entonces, no concibo que pueda existir eso. Entonces, por eso es que a ustedes les tengo que lavar el cerebro y decirles, tienen que defender las vacunas por la gran importancia que esto implica. Yo les digo a mis colegas, yo la residencia la he hecho cuando había sarampión, cuando había muchos niños con meningitis por hemófilos, por neumococo. Yo he visto todas esas cosas y ver a esos niños con muerte y secuelas ha sido lo peor. Entonces, cuando han entrado estas vacunas, ha sido lo mejor. Ya no tenemos meningitis por hemófilos influenza, ya no la tenemos. Por neumococo ya son raras, algunas todavía, pero ya raras. Entonces, imagínense cómo impactan las vacunas. Por otro lado, lo importante es esto, ¿no? O sea, ¿qué es inmunidad? ¿No? Antes, empezó con la observación, que más hay una pintura que muestra, grafica cómo nacieron las vacunas. Y es de esas personas que ordeñaban a las vacas, que les empezaba a aparecer unas ampollas aquí en las manos, y luego empezó a aparecer esta enfermedad de la viruela, y veían que ellos no se enfermaban. Esos que habían tenido ya las lesiones. Entonces de ahí dijeron, ¿qué está pasando? Entonces ahí nació, y de ahí se dieron cuenta que si uno introducía una parte de la vacuna a la persona creaba inmunidad, y de esa manera pues han nacido las vacunas, ¿ok? Entonces el término utilizado para referirse a esta observación más antigua consistía en ver eso, ¿no? Cómo las personas sufrían las enfermedades, y aquellos que habían sufrido las enfermedades pues ya no se volvían a enfermar, ¿sí? Y si se enfermaban era muy leve. Entonces de ahí nace el hecho de que tenemos que saber qué tipo de inmunidad recordar, ¿no? Porque llevamos esto en lo que es medicina interna, recordar qué tipo de inmunidades generamos, ¿no es cierto? Y son dos grandes grupos, aquellas que son las activas y las pasivas, ¿no? ¿A qué se refieren las activas? Obviamente existe esta que es la activa natural. ¿Cuál es ese tipo de inmunidad? La que acababa de mencionar, que yo adquiero la inmunidad a través de la enfermedad. Me enfermo y adquiero las defensas para no enfermarme más, ¿ok? ¿Con qué tipo de enfermedades pasará eso? El sarampión, por ejemplo, me enfermo y ya no voy a volver a enfermar. La hepatitis, me enfermo y ya no voy a volver a enfermar. La varicela, me enfermo y ya no me voy a volver a enfermar. Prácticamente he adquirido una inmunidad activa natural por la misma infección, mi cuerpo se ha defendido. ¿Cuál es la artificial? De la que vamos a hablar hoy en día. En otras palabras, las vacunas producen una inmunidad artificial, obviamente porque le estoy introduciendo al individuo el antígeno o el mismo virus para producir el sistema inmunológico, para hacer que el sistema inmunológico defienda, ¿no? O se desarrolle. Y la pasiva, del otro gran grupo, la pasiva natural, la mamá que le va a pasar al bebé. Por eso es importante que las mamás estén bien vacunadas, porque obviamente todo esto hace que el niño adquiera ya cierta inmunidad. Y la pasiva artificial, cuando nosotros tenemos que darle a los niños inmunoglobulinas para que puedan defenderse frente a alguna enfermedad. ¿Okay?
Muy bien, entonces ya hemos hablado de esto, que es, ¿qué pasa con nuestro organismo? Reconoce lo propio como propio y no va a caer, no va a defenderse contra nuestro propio organismo, que sí puede existir, ¿no es cierto? Como las enfermedades autoinmunes que hoy en día están, realmente hay mucha enfermedad autoinmune hoy en día, donde tu propio organismo va a reaccionar. ¿Pero por qué reacciona? Porque ingresan estos malvados y se hacen creer que tu propio organismo es el que está produciendo cierta enfermedad y reacciona. Es eso, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro organismo? Reconoce lo ajeno y actúa o se activa contra eso ajeno para defender a nuestro organismo, ¿no? ¿Qué características tiene nuestra inmunidad? Que es específica. ¿Qué quiere decir eso? Yo me enfermo contra sarampión y creo inmunoglobulinas contra sarampión, como en el dengue también. Por ejemplo, en el dengue hay 4 serotipos, ¿sí? Yo creo inmunidad contra cada serotipo. Me enfermo uno y creo inmunidad contra el 0,1. Pero lo malo del dengue es que si yo me enfermo con el serotipo 2 después, esos mis anticuerpos reaccionan, hacen reacción antígeno-anticuerpo y es por eso que el dengue se degrada, ¿sí? Y acá la memoria inmunológica, o sea, hay el periodo que me va a dar de estar libre de enfermedad va a ser largo y a veces de por vida, ¿ok? Esas dos son las características de nuestra inmunidad, es específica y tiene memoria inmunológica, ¿no? Esto es lo que tienen que saber, ¿no? O sea, tener idea de que las vacunas son antígenos y los antígenos son sustancias que son capaces de interactuar con nuestro sistema inmunológico y crear de esa manera la respuesta para crear inmunidad, ¿sí? Entonces hay varios tipos de antígenos, hablando específicamente de las vacunas. Ahí están los toxoides, hay subunidades, hay antígenos obtenidos por ingeniería genética, microorganismos muertos, microorganismos vivos atenuados, que estos en sí dominen estos, porque es bueno que, o sea, cuando hay mucha información, traten de dominar lo más importante. Entonces, ¿qué tienen que dominar? Saber cuáles son los vivos para no aplicar a los niños inmunodeprimidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, toxoides, ¿cuáles son? Las exotoxinas, ahí va la difteria, va el tétanos, que son toxinas. Las vacunas están constituidas por toxinas de estas bacterias, ¿ok? Subunidades de polisacárido, el neumococo y el Haemophilus influenza. Estos son subunidades, no van a producir la enfermedad, ¿no es así? Por otro lado, los antígenos obtenidos por ingeniería genética, esa es la hepatitis B. Y los microorganismos muertos, la polioinactivada, eso es lo que ha variado hoy en día con respecto a la polio. Tenemos dos tipos de vacuna, una que es la polioinactivada, que recién se ha introducido en el país desde el 2017, y los microorganismos vivos atenuados, ahí está la polioral, que es el otro tipo de vacuna. Tenemos hoy en día en el país la polioinactivada y tenemos la Sabin oral, que es un virus vivo atenuado, ¿ok? Luego, la fiebre amarilla también es un virus vivo atenuado. La triple viral, sarampión, rubéola y parotiditis son virus vivos atenuados. El de la varicela también es un virus vivo atenuado. En otras palabras, estas vacunas tendríamos que tener mucho cuidado para administrarlas en inmunocomprometidos, ¿ok? Y del bacilo atenuado, es lo que les acaba de decir, el bacilo de la BCG, que también puede producir la enfermedad si le aplicamos a un inmunodeprimido. Ok, aquí está un resumen de lo que les decía, lo mismo, ¿no es cierto? Y aquí lo único que ha aumentado es cuando empezó a aparecer la vacuna del HPV, las mamás ahí todas loquitas, ¿no? No, los antivacunas. Decían, no, le va a producir cáncer a tu hija. Y no es de ahora. Cuando yo estaba en el colegio empezaron a vacunarnos la DT, difteria, tétanos. Y ahí empezaban las mamás diciendo que esa era una vacuna para esterilizarnos. Y no querían que nos vacunen. Algunas mamás dicen, no, eso es para que las esterilicen a las niñas, no las hagan vacunar. Nada que ver, todos nos hemos reproducido y algunas por demás. Hemos recibido esa vacuna. Entonces, eso de antivacunas desde hace mucho tiempo, lo bueno era que era de persona a persona y no llegaba mucho, pero hoy en día con las redes sociales, lamentablemente llega a todo lado y eso nos perjudica sobre todo a los niños, ¿ok? Entonces, ¿qué es el HPV? Es un virus del papiloma humano, ¿sí? Pero es una proteína L1 de la cápside. Entonces, si es proteína, ¿va a producir la enfermedad? No. ¿Va a producir el cáncer? ¿Qué es la enfermedad que produce? Pues no. Entonces, por eso tienen que defender esta. No produce cáncer, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso era, aquí está, esta es la pintura que representa a estas personas con sus ampollitas, ¿no ve? Eran los que ordeñaban a las vacas, que ahí sí fue como empezó la varicela, y a través de la viruela fue que empezó, por eso aquí la vaca le está saliendo, ¿no? Por eso es que empezó, de ahí empezó la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué son las vacunas? Ya sabemos, son antígenos que van a provocar la producción de anticuerpos y además memoria inmunitaria en nuestro organismo. Aquí está toda la historia. ¿Cuál fue la primera vacuna? La de la viruela, ¿sí? Y ahí van cada año todas las vacunas que se han desarrollado, que solamente les queda así como para que
Mira, el papiloma humano ya está desde el 2001 y nosotros recién desde el 2020 lo hemos introducido. Esto estaría bueno, ¿no ve? Contra la heroína y demás. Y así, ese es el esquema de vacunación que tenemos ahora, ¿sí? Muy bien, este es un recordatorio de todas las enfermedades, ¿no es cierto? ¿Por qué hago esto? Porque ahorita cuando vayamos hablando de la CRP van a ver la importancia de contra qué protege cada vacuna. Obviamente la vacuna del antipolio protege contra el virus de la polio que produce la parálisis flácida asimétrica. ¿Con qué enfermedades hacemos diagnóstico diferencial? Esta enfermedad es de denuncia y de vigilancia, o sea, estamos vigilando para que se erradique la enfermedad. Entonces tenemos que ver enfermedades parecidas y denunciarlas para ver si no son polio. ¿Qué enfermedad se parece a la poliomielitis? Exacto, entonces toda parálisis flácida se denuncia. Se hace la hoja de denuncia y se muestra. ¿Qué muestra voy a mandar para saber si es o no polio? ¿En qué muestra identificarían la polio? Es un enterovirus en las heces. Lo que se manda son heces para identificar y buscar el virus de la polio, ¿ok? Entonces todo Guillain-Barré se denuncia y se hace se envía la muestra rara de heces, ¿sí? Sarampión. ¿Por qué vacunamos sarampión? Para evitar obviamente la enfermedad de sarampión. Me van a decir, qué pregunta más tonta, doctora. Pero el sarampión sí produce toda esa erupción, ¿no? Y igual es de denuncia. Todo niño con fiebre y erupción maculopapular es sarampión hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? Pero ¿por qué vacunamos? En sí esa enfermedad eruptiva no es tan mala. Lo malo es que este virus es un malvado con el sistema inmunológico. Produce tanta inmunosupresión que hace que el niño sea presa fácil de cualquier infección. Entonces, hacían sarampión, pero se morían no por el sarampión, se morían por neumonía. Porque ahí venía el neumococo malvado y listo, chao, ¿no? O sea, neumonía, shock séptico y se morían. Entonces, es por eso que acá dice, ¿no ve? Se dice que muere 1 de cada 10 niños, pero se mueren principalmente por las enfermedades que adquieren, porque su sistema inmunológico es anergizante este tipo de virus. Son dos tipos muy malos que son anergizantes. El de la varicela. Nosotros hemos tenido niños con post-varicela, cuando ya estaban con la etapa de que ya se están cayendo las costritas, justo el neumococo, neumonía, igualito, ¿no? Los matan. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante del sarampión. ¿Por qué vacunamos? Para evitar estas sobreinfecciones y la muerte por sarampión debido a la alergización que produce. La difteria, obviamente, es nomás por la patología, la gran obstrucción que puede producir y la asfixia que puede dar por la obstrucción. Fíjense, es verdad, si sus ganglios crecen tanto que los asfixia y prácticamente mueren por insuficiencia respiratoria o por asfixia, ¿no? Por la toxina. La coqueluche o la tos de ahogo. Esta tos de ahogo, dice, pues sí, solo es tos. Yo he visto niños que ha sangrado su cerebro de tanto toser, porque esa tos paroxística es tan fuerte que produce sangrado cerebral en niños chiquitos. Y no solamente produce sangrado a nivel cerebral, también, ahí está, ¿no? Dice lesiones cerebrales permanentes le puede dejar. Y también hemos visto miocarditis por coqueluche, o sea, su corazón así grandote todo, con falla cardíaca por coqueluche, ¿ok? O sea, sí, no es solo una tos emetizante y cianotizante, sino que las complicaciones que da son las por las cuales vacunamos, ¿ok? El tétanos, les vacunamos tétanos, la DT que vacunamos a la mamá, ¿no es cierto? A esta me refiero, porque a las otras que les colocamos en el esquema es para evitar, obviamente, que sí, la enfermedad de tétanos en sí. Pero cuando vacunamos a la mamá la DT, lo que queremos evitar, ¿qué es? El tétanos neonatal. Antes había mucho parto domiciliario. ¿Y con qué cortaban el cordón? He visto una película con su diente. No me cortan con cuchillos, con tijeras que están ensarradas y obviamente, ¿de dónde va a entrar? Todo lo que está ensarrado, todo lo que donde no hay nada de oxígeno está el virus la bacteria del tétanos y obviamente lo que se trata de evitar con la DT adulto es esto. Por eso a las mujeres les vacunaban vía el esquema de 5 dosis que es para evitar el tétanos neonatal. ¿Okay? Pasmo de 7 días y verdad, son justo 7 días. Entra la bacteria y a los 7 días empieza con el trismus, con el opistótonos y se nos muere. Con mucho orgullo debo decir, yo pensé, o sea, tétanos, chao, se va a morir. O sea, definitivamente entra tétanos, está con tétanos y se muere. Hemos tenido una niña en el hospital, en el materno infantil, en el hospital del niño, en infectología, una chica de 10 años que pisó un clavo, donde entró tétanos. Dijimos, ya, se nos va a morir. No, la doctora capísima, infectóloga, pediatra, doctora Calderón,
Tratamiento inmunoglobulina. Le echamos penicilina. ¿Cuál es el tratamiento para la corinebacteria, difteria y tétanos? Penicilina. Penicilina a dosis cañonas y lo más importante, inmunoglobulinas. Entonces empezamos con inmunoglobulinas, con el antitoxina más, la sacamos, la niña. ¿Sí? Entonces bien bonito cuando tú sabes lo que tienes que hacer. La tuberculosis. ¿Por qué vacunamos contra la tuberculosis? A ver, aquel grupo que no responde nada. Ese grupo. El que está al lado del ¿qué te llamas? No me voy a acordar tu nombre. Para prevenir la tuberculosis. Le iba a decir a la compañera que está al lado del de lentecitos. ¿Para prevenir qué? La tuberculosis filial y tuberculosis benigna. Muy bien, esas son formas graves de tuberculosis. Entonces, las formas graves de tuberculosis que ya están aquí, ¿no? O sea, están chanchullos. No hay donde perderse para prevenir. Y esto es lo que produce en realidad la tuberculosis. Hace hidrocefalia, hace abscesos. O se muere por hipertensión endocraniana, por eso hidrocefalia, y si vive va a quedar muy secuelado. Y luego imagínense cuando la TV miliar es así como está, y los dos pulmones se afectan, y obviamente muere por insuficiencia respiratoria. ¿Okay? La hepatitis B, ¿qué produce? Cáncer. Entonces, por eso se muere. ¿Sí? Están vacunados contra la hepatitis B toditos, ¿verdad? Porque han entrado ya a los hospitales con vacuna. Entonces, ojo con eso. Porque ¿cómo se transmite la hepatitis B? Inyecciones, contacto de sangre, ¿sí? Ok, Haemophilus influenza, lo que les decía, produce meningitis, produce neumonía, producía celulitis periorbitaria, producía muchas infecciones a nivel de piel, que también las celulitis periorbitarias eran inicio para que dé una meningitis. Y eran terribles, se nos han muerto muchos niños con Haemophilus influenza y es eso. Rubiola, ¿por qué vacunamos contra rubiola? Sarampión es más bonita, dice ahí. Es más bonita que el sarampión, no es energizante. ¿Pero qué queremos proteger? ¿Tienen SR ya ustedes, chicas? ¿Sí? ¿Y por qué? Y vacunamos más a las mujeres. ¿Por qué será? SR, que es sarampión rubiola. Exacto, queremos evitar la rubiola congénita, ¿no? Por eso es que las chicas tienen que sí o sí vacunarse SR antes de hacer pediatría o de entrar a los hospitales, ¿ya? Porque si están embarazadas, Dios quiera que no, porque esperemos que se embaracen años luz cuando ya sean profesionales, no se contagien, porque produce lesiones horribles, ¿no? Anomalías oftalmológicas, cardiológicas, neurológicas, entonces, y retardo de crecimiento. El retardo de crecimiento no sería un problema, porque si se han fijado, todos los pediatras son chaparritos, pero el problema es lo otro, ¿no? Entonces, la parotiditis. Ahí está, ¿por qué vacunamos contra parotiditis? A nosotros, en nuestra época de niños era así, todos con nuestras caras así apareciendo. Y nos decían de que era porque inflábamos globos en nuestras mamás, ¿no? O fertilidad en los varones. La fertilidad en el varón también había sido una mujer. No solo había sido que afecta a los testículos, también a los ovarios. ¿Sí? Uno pensaba no solo a los testículos, no, los ovarios también. Y lo peor puede dar encefalitis por parotiditis. Y esa sí puede ser mortal. ¿Sí? Esterilidad. Y también lo que es las encefalitis, que pueden ser fatales en 1.4%. ¿Okay? Por eso se vacuna. Fiebre amarilla, obviamente ya sabemos, es mortal. Imagínense, Santa Cruz se pasa, ¿no? No vacunan a esos individuos. Se han muerto ya 4 por fiebre amarilla, porque no tienen vacuna. Y una sola dosis es suficiente para que te proteja de por vida. ¿Ok? Neumococo, pues protege por lo mismo, contra neumonía, meningitis y sepsis, que es la más malvada. El shock séptico por neumococo es uno de los más catastróficos que puedan existir. Y si no, pregúntele a esta niña Zulay, que creo que, no sé si han visto, ha hecho kermés y todo, está en la albina, esta chiquita ha hecho neumonía por neumococo y ha hecho shock séptico por neumococo. Y la vacuna nueva, que es la HPV, que obviamente tratamos de proteger contra el cáncer uterino, pero en pediatría su repercusión no es el cáncer cervicuterino. En pediatría su repercusión es que cuando hay papilomatosis en una mujer, está contraindicado el parto vaginal. Porque al nacer, a veces no se ve, son chiquititos nomás. Yo en el Chaparro he visto horrorosos condilomas, no sé, me imagino, así como racimos de uvas, así bien feo, una área genital. No sé cómo las mujeres pueden estar hasta ese punto. Ahí no hay donde perderse, no vas a permitir que haya un parto vaginal, pero a veces son chiquititos y no se ven los condilomas. Si el niño nace por ahí, traga de glúten y después, meses después, hace papilomatosis laringea y se nos tapa. Hemos tenido 4 niños ya que hemos tenido que hacer traqueostomías porque han tenido papilomatosis laringea, ni poderlos intubar a los pobres, vieran cómo estaba eso de horrible, pero les hemos tenido que intubar como hemos podido y luego hacer traqueos porque realmente les tapa toda la vía aérea, todita, y es horrible como está. ¿Okay?
Muy bien, lo mismo de las que protegemos, justo son 4 serotipos. El 6 y el 11 son los que están relacionados con las verrugas. Y el 16 y el 18 son los que están relacionados con el cáncer cervicuterino. ¿Ok? ¿Listo? Eso es una introducción a lo que ya saben, porque el otro ya es el PAI en sí. Y el PAI sí lo domina, pero ahorita vamos a ver cuánto dominan el PAI en sí. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta ahí?